Pero muy buenas tardes. Un gusto saludar a todos y cada uno de los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo, interacción y reflexión también sobre los temas que hoy aquejan al mundo de la comunicación. Hoy para un servidor es un gusto y un honor estar colaborando en este panel en el que vamos a estar reflexionando sobre el entorno mediático y comunicacional en el marco de la Cuarta Transformación. Y como ya es tradición para quienes nos están sintonizando a través de los sistemas de live stream en nuestra página de Facebook, les invitamos para que vayan colocando sus comentarios, opiniones en el chat. Para quienes están enlazados a través del Zoom, les agradecemos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para que al final del conversatorio podamos dejar la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que en el módulo de participantes tienen la opción de levantar la mano y ahí podrán indicarnos cuando quieran participar. Yo sin más me voy a permitir presentar a nuestro moderador del día de hoy, el doctor Martín Echeverría Victoria, quien además de ser nuestro vicepresidente en este comité ejecutivo para el periodo 2019-2021, él es profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctor en Comunicación y Cultura por parte de la Universidad de Sevilla, es magíster en Comunicación Política y Opinión Pública por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Es vicepresidente de la MIC y co-coordinador de la sección de Comunicación Política de International Association for Media and Communication Research, IMCR, y coordinador de la Red de Observatorios Mexicanos del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Sus últimos libros, Medios y Elecciones, una evaluación integral del modelo de comunicación política, editado en el 2020 por Tirant Leblanc, Publicidad Política Televisiva, Estructura y Desempeño del 2019, y Tirant, también editado por Tirant Leblanc, y Comunicación Política y Crisis de la Democracia, Nuevas Tendencias y Desafíos, por la misma editorial, editada en el 2019. Muchísimas gracias, doctor Martín Echeverría, por haber aceptado y haber también propuesto este panel en el que justo la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación enfatizó querer dejar en claro pues cuál era nuestra visión, cuál era sobre todo la visión de los expertos en lo que estaba ocurriendo en este tema de el manejo de la comunicación en la Cuarta Transformación. Y pues yo le agradezco muchísimo al doctor Martín Echeverría que nos haya permitido armar este panel maravilloso en el que tenemos el día de hoy a Ana Cristina Ruelas, a Jorge Fernando Negrete, a Jorge Enrique Bravo Torres y al doctor José Luis López Aguirre, quienes en un momento más los estará presentando para que tengan todo el lujo de detalles. Martín, te cedo los micrófonos y gracias por este panel. Gracias, Jorge. No sé cómo pudiera yo manipular la presentación de PowerPoint. ¿La tienes? Okay. Bueno, quisiera antes que nada agradecer a los participantes por su presencia. Cuando se nos ocurrió este conversatorio, pensamos quién pudieran ser las voces que pudieran tener un análisis más profundo, más articulado y de primera mano de lo que está pasando sobre una serie de elementos que ahora quisiera enumerar, y creo que nos dirigimos a las personas adecuadas para que nos den sus puntos de vista. ¿Por qué decidimos hacer este webinar? Primero porque estamos viendo una serie de acciones, ahorita las voy a enumerar nada más, solo quiero ser descriptivo, no analítico, de cosas que han estado pasando en el gobierno y en la Cuarta Transformación, conocido, digamos, pensado como este gran bloque que está en la presidencia, que está en el legislativo, pero que también tiene adherentes fuera. Y alguna serie de acciones, algunas que son acciones simbólicas y algunas que son acciones o intenciones regulatorias o presupuestales más duras que nos llaman la atención y que nos inquietan de cara a esto que se concebía como una gran ruptura de la relación entre medios y gobierno, sobre todo medios y Estado. Y lo que queremos en este conversatorio, primero es que la comunidad AMIC pueda tener elementos de juicio para entender esta situación y para guiar un mejor criterio, para juzgar lo que está pasando en una mirada, como
dije, más profunda y articulada de los hechos. Y segundo, queremos tener elementos de parte de la sociedad civil organizada de una agenda de reflexión e investigación académica a futuro, en donde podamos incorporar el análisis de las relaciones entre medios, gobierno, medios, Estado, a nuestras líneas de investigación, a nuestros productos de investigación, y en ese sentido los insumos y los aportes de la sociedad civil son fundamentales. Enumero algunas acciones que nos inquietaron y que nos motivaron a realizar este conversatorio y a generar reflexión profunda al respecto. Una primera lista de acciones, digamos, más simbólicas pudieran ser las mañaneras. En las mañaneras se han señalado varias cosas, las que me inquietan más en lo personal, este señalamiento constante de la prensa como prensa fifí, la división entre una prensa fifí que es conservadora y la prensa progresista que ayuda a la transformación. En ocasiones latente y velada y otras más que manifiesto señalamiento de la falta de profesionalismo de los medios de comunicación para reportar de manera objetiva los hechos de parte del presidente. Y algunos sucesos muy puntuales que se han dado en la mañanera y fuera de ella, el tema del BOA, de esta aparentemente amplia coalición opositora que incluye medios de comunicación, que incluye sociedad civil, que incluye intelectuales, etc. Un documento que se presentó y que se afirmó que no estaba confirmada la fuente, que no estaba verificada su fiabilidad, pero de todos modos se presentó. Y el último episodio, como más simbólico, es la censura, bueno, lo que yo interpreto como censura a Chumel Torres, en el sentido de cuando le invitan a participar en un foro de discriminación, la primera dama se queja en Twitter y hay una reacción de parte de la mañanera a que Chumel Torres no debería estar ahí. Acto seguido, HBO cancela el programa y luego borra todo el archivo de programas en YouTube, etc. Esta es la parte simbólica, pero también ha habido acciones o intenciones regulatorias o presupuestales que quiero enumerar. Y repito, solo quiero enlistar, no quiero analizar, eso le corresponde a los expertos. La devolución de tiempos fiscales a televisoras, una reasignación de gastos en medios, hubo un recorte muy importante como parte de una promesa de campaña, pero también hubo una reasignación que a mi juicio estaba un tanto desequilibrada hacia algunos medios de comunicación que superaron el financiamiento en ejercicios anteriores y que tienen financiamientos, creo, muy abultados para la dimensión del impacto público. Cito el caso de La Jornada. Hay el caso de un par de periódicos, sobre todo en Tabasco y en Yucatán, que han recibido mucho presupuesto en materia de publicidad y cuyo tamaño reducido lo hace inexplicable. Los recortes a los medios públicos, o por lo menos la no inyección importante de financiamiento a los medios públicos, el conflicto de Notimés, de lo que vamos a hablar en un momento, y esta propuesta de desintegrar al IFETEL o reintegrar al IFETEL dentro de otros organismos para un superregulador, no sé cómo llamarle, pero ahí tenemos un caso en donde se intenta, digamos, desespecializar a un organismo para integrarlo y además en esa propuesta que no prosperó, también quitarle autonomía al IFETEL y darle un poco más de control al presidente y a su partido respecto a este organismo. Entonces, aquí tenemos una serie de acciones. Las primeras que cité son solo simbólicas, las segundas son más duras, son más regulatorias, son más presupuestales, que en su conjunto establecen un escenario que nos inquieta, que nos preocupa de la relación entre medios y gobierno, incluso medios y Estado. En función de eso, invitamos a expertos de la sociedad civil. Voy a leer un poco de los antecedentes y biografía de estos expertos y luego les voy a dar la palabra. Primero tenemos a ver, Jorge, no sé si me ayudas a mover la presentación. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Estamos, Martín, lo que pasa es que necesito que me digas que si quieres que recorramos la presentación. Sí, por favor. Tendría que yo manipularla. Ok. Ajá. Ok, voy a presentar entonces a los invitados. ¿Sí están viendo la presentación? Sí.
Ajá. Deben de estar viéndolo, ahorita está la pantalla, Ana Cristina, su perfil. A ver. Se ve a Martín solamente. Sí, no se ve a Ana Cristina. ¿Ok? Ana Cristina Rueda Cerda, directora regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, y es abogada y maestra en Administración Pública y Política Pública por el TEC de Monterrey. Ha trabajado en distintas organizaciones de derechos humanos en México y Perú. Trabajó en la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ha realizado diversos proyectos relacionados con la educación para el desarrollo. Fue oficial del Programa de Información de Artículo 19, Organización Internacional de Defensa de la Libertad de Expresión. Actualmente es directora regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, es columnista en sinembargo.mx. La siguiente, por favor. Me gustaría presentar a todos los invitados y después las presentaciones. El doctor Jorge Fernando Negrete Pacheco es presidente de Digital Policy and Law Group y miembro del Consejo Consultivo del IFETEL. Es uno de los analistas del sector de las telecomunicaciones más destacados en América Latina. Es licenciado en Derecho por la UNAM y colaborador del periódico Reforma. Es presidente y fundador de Digital Policy and Law Group, una de las firmas consultoras más influyentes en México y América Latina, en el área de políticas públicas y regulación de las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Siguiente. El doctor Jorge Bravo es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI. Actualmente es director general de Digital Policy and Law, espacio especializado en el ecosistema digital, telecomunicaciones y radiodifusión. Es articulista semanal del periódico El Economista y la revista Proceso. Siguiente. Jorge, siguiente. El doctor José Luis López Aguirre, exconsejero, miembro de la Junta de Gobierno de Notimex. Es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor e investigador en la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Fue integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 de 2011 a 2013. De 2013 a la fecha se ha desempeñado como miembro del Consejo Editorial de la Junta de Gobierno de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Es profesor titular de Documentación Informativa, Periodismo Digital, Seminario de Comunidades Virtuales y Redes Sociodigitales y Metodología y Diseño de la Investigación en la Panamericana. Actualmente dirige el Observatorio de Medios Digitales. Coordinador editorial y coautor de los libros Agenda Sociodigital de la Campaña Presidencial de 2018, Temas, Emociones y Notas Falsas que motivaron la interacción político-ciudadana y la conversación en medio del voz, modelos de análisis para social media. Nosotros le hicimos a estos expertos una pregunta muy sencilla, si nos pudieran dar su posición institucional respecto a la relación que están observando entre lo que llamamos 4T y los medios de comunicación, y algunos elementos relacionados con su propia área de competencia que les inquietan y quisieran exponer. Entonces me gustaría empezar con Ana Cristina Ruelas, por favor. Muchísimas gracias a la MIC por la invitación. Gracias Martín, gracias Jorge por estar aquí. ¿Y sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sin problema, Ana Cristina. Sí. Y también a los colegas Jorge Negrete y Jorge Bravo y Aguirre. La verdad es que es un honor estar con ustedes. La lista de temas que nos pusiste, Martín, es larguísima y cada uno daría para alrededor de una disertación de 1 hora. Simplemente las mañaneras creo que son una cosa interesantísima que hay que tocar. Obviamente el tema del discurso discriminatorio, el discurso estigmatizante es otro tema también súper importante, pero bueno, voy a tratar de abarcar en principio como ser lo más abarcativa posible, pero sin dejar de ser clara sobre cómo desde Artículo 19 estamos viendo la relación de la prensa y el gobierno en estos 2 años ya de cambio.
Y en principio creo que es importante reconocer que sí hay ciertos cambios importantes, para bien y para mal, ¿no? Como cambios positivos y cambios negativos. En principio, creo que es importante decir que una de las cosas que desde artículo 19 reconocemos como algo positivo es que hay un diálogo que antes no existía entre la prensa y el gobierno. Es decir, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo una cerrazón para otorgar diferentes tipos de conferencias, para hablar con la prensa. De hecho, creo que solamente se documentaron 2 casos en los que Peña Nieto se abrió a las preguntas de la propia prensa y ahora pues vemos esto de manera cotidiana. Esto sin duda es algo positivo porque, pues porque la prensa tiene la posibilidad de cuestionar directamente al gobierno, pero esto no significa que haya más información y eso también es algo importante decirlo. En la parte negativa no podemos ver que esa relación existente entre la prensa y el gobierno signifique necesariamente más rendición de cuentas o más información para la gente. Eso es algo importante decir porque finalmente esa relación existente entre el gobierno a través de las mañaneras, entre el presidente específicamente y la prensa, a lo que da lugar es a una forma de gatekeeping, es decir, de control de la agenda pública y de control del debate público. Si bien es cierto que lo que se dice en las mañaneras no se replica de manera directa en todos los medios de comunicación, sí las mañaneras fijan el terreno de la conversación, es decir, hasta dónde se puede discutir una cosa y hasta dónde no. Esto sucedió, por ejemplo, ustedes lo recordarán muy claramente en el tiempo previo a la pandemia, en el momento en el que se trataban de discutir los temas relacionados con el feminicidio. Y el presidente decía, no, o sea, este no es el momento para discutir el feminicidio, este es el momento para discutir sobre el avión presidencial, sobre los cachitos de lotería, etcétera. Es decir, así como ahora en la era digital, las redes sociales y las plataformas digitales o los grandes gigantes tecnológicos también se convierten en gatekeepers, también así el presidente fija las conferencias mañaneras como una forma de filtros de información que sin duda impactan en la posibilidad de que todas y todos estemos lo suficientemente bien informados. También es importante decir que esto ha pervertido de alguna manera, o que las mañaneras, desde la perspectiva de artículo 19, han pervertido de alguna manera el sistema de acceso a la información como lo conocíamos y los avances que habíamos tenido en términos de información. ¿Por qué? Porque ahora no es tan fácil identificar quién es la autoridad generadora de la información y esto de alguna manera ha provocado que incluso los periodistas se enfrenten a un nivel de inexistencias de información que no se enfrentaban antes. Es decir, el presidente presenta algo dentro de las mañaneras, pero ese algo no es información que ha sido generada dentro de la institución que teóricamente tendría que generarla y por lo tanto es información que no se puede verificar. Por eso digo que si bien hay una relación distinta con la prensa en términos de diálogo, lo que también existe es una falta de mayor o de acceso a la información pública. Es importante decir también que estas mañaneras también se convierten, al momento de que son un filtro y una definición del terreno informativo, también impactan de manera directa en las narrativas, ¿no? Y en ese sentido también quiero decir que una cosa positiva, por lo menos para artículo 19, y lo planteamos en nuestro informe Disonancia, Voces en Disputa, es precisamente el reconocimiento que hace el presidente desde la narrativa de la desigualdad, de la corrupción, de la impunidad y la agencia que le otorga a los ciudadanos para combatir estos males. Es decir, es importante reconocer que a través de la narrativa del presidente se hace mención a la desigualdad que desafortunadamente durante 2 sexenios fue totalmente soslayada y eso es algo importante de decir porque creo que por lo menos en la retórica se le está poniendo nombre y apellido a la pobreza y a la discriminación, que ha sido algo parte de la historia de nuestro país. Eso es algo positivo, pero por otro lado, la parte negativa, como todo tiene lo positivo y negativo, la parte negativa es que tampoco hay acciones que se correlacionen con acciones claras o verificables, que podamos decir
que se correlacionen con esta narrativa y que nos permitan verificar que realmente esto está sucediendo y que les permitan a los periodistas verificar que esto está sucediendo. Y por otro lado, también existe un estigma constante en contra de todos aquellos que cuestionan esa narrativa o que cuestionan la estrategia que está detrás de la narrativa, más bien, aun cuando los propios periodistas convivan con los valores de la igualdad, la transparencia y la justicia. Es decir, realmente lo que se ha convertido en las mañaneras para nosotros es una especie de tribuna en la cual se define quienes comparten los conceptos del presidente, pero además comparten de manera ciega, sin cuestionar la estrategia, esos conceptos del presidente. Y en ese sentido, pues la prensa, es la prensa la que se enfrenta al cuestionamiento, a cuestionar la estrategia que hay detrás de esos conceptos, pues se convierte en esta entidad sujeta de estigmas. A mí no me gusta utilizar las 4 letras que el presidente ha utilizado y los calificativos que el presidente utiliza, precisamente porque abonan a una narrativa que permite profundizar la polarización. Y en ese sentido, creo que es importante reconocer en las universidades y en las audiencias que nos están escuchando que aun cuando ustedes sean empáticos con lo que yo estoy diciendo aquí y sepan y sancionen esas 4 letras que el presidente utiliza para calificar la prensa, al momento de estarlas replicando se normalizan y se convierten en parte de la narrativa hegemónica que termina dividiendo a las audiencias de los periodistas. Y esto es un aliciente no solamente para mantener la narrativa oficial, sino que también termina siendo una vulnerabilidad a la que se enfrentan los periodistas en un país en el que desafortunadamente ejercer el periodismo es de alta peligrosidad, es decir, existe alto riesgo del periodismo. Aquí también hay que tomar en cuenta que desafortunadamente eso sigue siendo una realidad en México, a pesar de que el presidente ha reconocido que la mayor amenaza contra la prensa es el Estado y que la impunidad es lo que permite que se ataque a periodistas. Desafortunadamente no ha habido una sola acción por parte del gobierno para revertir los niveles de violencia a los que se enfrenta la prensa y precisamente ahora en el marco de la pandemia podemos ver claramente cómo el efecto del discurso estigmatizante en contra de la prensa pues tiene cabida en un sinnúmero de agresiones, en un incremento considerable de las agresiones en contra de la prensa y en un incremento considerable por parte de las agresiones por parte de particulares. Es decir, si bien antes la mayoría de las agresiones venían y siguen viniendo del Estado, el número de agresiones que se cometen por parte de particulares que sienten como aliciente o que se sienten envalentonados tras el discurso del presidente, que después se ha replicado en los gobernadores y en los presidentes municipales, pues ha hecho que ahora también los periodistas y las periodistas se enfrenten a este nuevo fenómeno. Y finalmente creo que es importante, digo, porque creo que mi tiempo se acaba, creo que no puedo dejar de mencionar que la investigación realizada por Artículo 19 de Aristegui Noticias y Signalab respecto a el uso del hostigamiento en redes de parte de la directiva de Notimex en contra de periodistas críticos es algo que preocupa, no solamente por la forma de hostigar y la complejidad del hostigamiento, sino porque este sería o es el primer caso de un funcionario público de la llamada Cuarta Transformación que visiblemente y de manera muy burda, ¿no?, ataca directamente a periodistas y sale totalmente impune. Es decir, tú tocabas el tema de Chumel, Martín, y para mí ha sido muy claro cómo Mónica Maxís salió inmediatamente ese día y desafortunadamente cuando ella tenía una intencionalidad detrás de esto, ¿no?, tratar de contraponer posiciones, generar contranarrativas. Creo que Mónica conocía perfectamente los principios de Rabat sobre el discurso de odio y cómo combatir el discurso de odio desde las instituciones. Y ella salió de CONAPRED y desafortunadamente en un caso en el que existen diversas evidencias, en el que se han metido ciertas denuncias, etcétera, en contra de una directiva no pasa nada, ¿no? Esto finalmente lo que genera es la idea de que la impunidad de las agresiones contra la prensa siguen siendo muy rentables para el poder,
siguen siendo un aliciente para mantener el silencio, controlar a la población y mantener un abuso de poder. Y también, pues un mensaje muy claro para los perpetradores de que la bandera se va a seguir siendo verde, como lo fue en los últimos 2 sexenios, y de que se puede atacar a periodistas sin ninguna consecuencia. Creo que eso es lo que más preocupa, la impunidad que se va a mantener en las agresiones contra la prensa. De alguna manera también habíamos visto algunos signos positivos en el caso de Lidia Cacho, en el que se identificó la autoría intelectual de Kamel Nasif y de Mario Marín. Habíamos visto algunos dejos positivos en el caso de Javier Valdés, en el que también se identificó la autoría intelectual. Pero ahora en este caso, que es el primer caso de una autoridad contratada, por así decirlo, de la 4T, no estamos viendo acciones contundentes ni por parte de la Secretaría de la Función Pública, ni por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que en este caso son las autoridades, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son las autoridades que tendrían que estar investigando estos hechos de manera diligente. Pues eso sería hasta ahí mi primera participación. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Ana Cristina. En tu caso, nos quedaron unos 3 minutitos. Nada más me gustaría saber la posición del artículo 19 sobre la agenda legislativa que trae la 4T y sobre las decisiones presupuestales. Estas son las cosas que ustedes documentaron en su informe. No sé si rápidamente nos pudieran dar su postura. Bueno, pues precisamente el día de ayer fue un día caótico y terrible porque en el marco de las aprobaciones de las leyes del Tratado de Libre Comercio se aprobó la Ley de Derechos de Autor, en la cual pues realmente hay una afectación directa a la libertad de expresión en Internet, a lo que se puede publicar o no en Internet, con esta posibilidad de notificación y retirada, ¿no? De publicas algo y automáticamente te lo retiran. Hemos visto cómo desafortunadamente el gobierno de la 4T también trae una agenda de colonizar Internet, de tratar de generar y de diversificar las reglas que rigen la libertad de expresión en el espacio físico al espacio digital. Ahora recientemente, estas últimas 2 semanas, hemos visto iniciativas por parte de distintos senadores de Morena, pero también del presidente, para regular y criminalizar las noticias falsas. Esto es algo, o el discurso de odio. Esto es algo realmente preocupante si tomamos en cuenta que el Estado es el que va a determinar qué es la falsedad de la información y también cuál es el odio que se genera. Es decir, hemos visto ya cuál es el odio de acuerdo a quién lo dice, ¿no? O sea, si es el odio de parte de las personas de la 4T, entonces no es odio, es cariño, pero si es por parte de la oposición, entonces sí es odio. Y sujetar esto a una regla de criminalización o punitivizar es algo muy preocupante. En términos del eje, creo que otro de los grandes temas es la expectativa por parte de la sociedad civil en términos del cambio de la relación entre los medios del gobierno, era cambiar la relación perversa o la violencia económica que se generaba entre la prensa y los medios de comunicación, que había existido históricamente a través del uso perverso de la publicidad oficial, del uso discriminatorio y perverso de la publicidad oficial. Por si recordarán, artículo 19 metió este amparo en el que, en contra de la omisión legislativa del artículo 134, el octavo párrafo de la Constitución, se reguló la ley de comunicación social. Esa ley pues mantiene las malas prácticas que existían históricamente y que no definen criterios claros de asignación de la pauta. Y si bien es cierto, este gobierno redujo considerablemente la asignación, es decir, bajó de 9,000 millones de pesos que se gastaban en el gobierno de Enrique Peña Nieto en el último año a 3,400 millones de pesos que se gastan en este gobierno. La realidad es que la falta de claridad y de criterios claros y objetivos para la asignación sigue ahí, como bien lo mencionabas. Es decir, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el 53% del gasto de esos 9,000 millones de pesos se asignaban a 10 medios de comunicación. Bueno, aquí el 40% de esos 3,400 millones de pesos se asignan a 5 medios de comunicación, pero el 30% se asignan a 3 medios de comunicación, Televisa, TV Azteca y La Jornada. Y es algo paradójico, como bien lo mencionabas, que La Jornada reciba casi lo mismo que uno de los medios más preponderantes, como lo es Televisa y TV Azteca. Aquí Jorge Bravo y Jorge Negrete podrán ayudarme más con el tema de las preponderancias y las concentraciones y tal, pero creo que es importante decir, o sea, cuál fue el criterio por el cual el 8% de esos 3,400
millones de pesos se asignan a la jornada. Es decir, ¿cuál es el criterio de penetración, de audiencia, ¿no? de población, etcétera? Vale la pena, o sea, cuestionarlo. Y el problema realmente es que este gobierno también, como los otros, ya se acomodó al beneficio de la publicidad oficial, que es terminar replicando las mañaneras. O sea, pues, vemos en TV Azteca cómo de principio a fin podemos encontrar la mañanera, ¿no? Podemos ver claramente cómo las líneas editoriales de los distintos medios pues replican las posiciones de la autoridad sin hacer mención de ningún otro tipo de actor de la sociedad civil, de la academia, etcétera. Entonces, pues finalmente lo que podemos decir es que las cosas no cambiaron, ¿no? Las cosas siguen ahí, menos dinero, importante decirlo, pero eso no significa que esos 3.400 millones de pesos, que ojo, sigue siendo más o menos el mismo dinero que se gastó en su momento Vicente Fox, ¿no? O sea, lo que pasa es que Peña Nieto sí se extralimitó en términos presupuestarios, pero el dinero que se gastó ahorita Andrés Manuel es el mismo que se había gastado en su sexenio, por ejemplo, Vicente Fox, ¿no? Y este dinero sigue siendo igual de discrecional y arbitrario. Entonces, la asignación sigue siendo igual de discrecional y arbitraria. Muchas gracias, Ana Cristina. Doctor Jorge Negrete, presidente de Digital Policy Law and Group, miembro del Consejo Consultivo del IFETEL. El micrófono me parece que está apagado. Ya está. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Martín. Gracias, José Luis. Gracias, Jorge, por la invitación, porque me permiten sobre todo compartir esta pantalla con Ana Cristina, que no solamente aprecio, sino que respeto profundamente. Hace un buen tiempo que no nos vemos, Ana Cristina, querida, pero ya sabes que te sigo intensamente y además apoyo y celebro tu trabajo siempre honesto, siempre dedicado, siempre estudiado, siempre aportando además nuevos enfoques del derecho a la información y la libertad de expresión. Y por supuesto, la oportunidad de compartir en un panel también con mi querido amigo y cómplice Jorge Bravo, con quien desde muy temprano, desde las 6 de la mañana hasta en la madrugada normalmente hablamos, pero no lo hacemos en eventos académicos donde nos invitan de manera independiente. Entonces, para mí es muy gratificante compartir con Jorge un espacio, además que nos sirve para abrir un poco la mente y soltar un poco más la lengua, en un espacio mucho más libre que luego los paneles en los que estamos. Y me gusta siempre por eso tono, insisto, tan desenfadado, tan transparente con el que habla Ana Cristina, porque también me facilita a mí mucho a la hora de hablar sobre estos temas. En efecto, voy a abordar un enfoque distinto del espacio mediático y del derecho a la información que está sucediendo en el gobierno actual. Debo de decir, para comenzar mi reflexión, que yo no tengo ningún elemento que me permita dudar de la buena fe de este gobierno. Yo creo que este gobierno debe de tener un compromiso social legítimo, debe de sentir de manera encarnada que las acciones que está tomando son las correctas. Sin duda alguna, como en todos los equipos, debe de haber 1, 2, 3 pillos que piensan en que las cosas se pueden hacer de manera distinta, distorsionada y además con cierto maquiavelismo, pero creo que buena parte de los elementos de distorsión del sistema mediático, el sistema de información del Estado mexicano, es producto de un desconocimiento absoluto de la materia del derecho a la información, de las libertades en materia de comunicación. No tengo así como comencé diciendo que no tengo duda de la buena fe, no tengo la menor duda de que existe un profundo desconocimiento de un pensamiento estructurado, de un pensamiento estratégico en el actual gobierno en materia de comunicación y sobre todo de cómo actuar en las distintas áreas de la acción de comunicación del gobierno dentro del Estado mexicano y su impacto en la sociedad. Por supuesto que hablaré un poco más cercano a mi materia.
quien hoy en día tiene un dispositivo móvil, quien tiene un acceso a Internet, puede mantener vigentes el derecho a la información, puede mantener vigente el acceso a la información pública, la libertad de expresión. Quien tenga un dispositivo móvil hoy puede acceder al derecho de acceso a la cultura, a la educación, a la movilidad. Quien tenga un dispositivo móvil y una conexión a Internet puede incluso salvar vida o salvar su propia vida. Reclamar su vida y reclamar salud para su vida. Yo recuerdo cuando fueron los terremotos de hace algunos años, yo me encontraba dando alguna conferencia en Quito, en Ecuador, y a tiempo real, dando la conferencia, por internet sonó la alarma y claramente pude estar en comunicación con mi familia, pero al poco tiempo supe que alguien que estaba bajo los escombros de un edificio estaba reclamando por su vida y señalando que estaba viva bajo de los escombros. Entonces, hoy en día quien tenga una conexión a Internet puede habilitar sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. En esa lógica, uno de los puntos que en las últimas semanas, digamos, porque el ataque al derecho a la información ha sido en muchas áreas, ya lo mencionaba hace un momento Ana Cristina, en las mañaneras, en criticar a la opinión pública, en disminuir las distintas voces de la opinión pública, pero también al atacar a las instituciones. Y hay instituciones estructuradas muy complejas como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que no es un instituto que regule las telecomunicaciones nada más. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es una de las instituciones más complejas en materia de regulación de la comunicación que yo conozco. Es una de las instituciones más robustas. Regula el derecho de las audiencias, regula a los medios públicos, regula, sí, por supuesto, la materia de telecomunicaciones y radiodifusión que están prácticamente empalmadas hoy en día. Regula también el derecho de la competencia en el sector de las telecomunicaciones y ahora hay una frontera muy fina que regula en materia de la materia digital. Pero también el Instituto Federal de Telecomunicaciones planea espectro radioeléctrico y quien piense que la planeación del espectro radioeléctrico no tiene nada que ver en materia de derecho a la información se equivoca. La planeación del espectro radioeléctrico y la liberación masiva de espectro, inteligente, estratégica de espectro radioeléctrico, permite habilitar derechos como el derecho a la información, el acceso a la información. Es decir, la planeación del espectro radioeléctrico no es solamente una acción técnica que puedan realizar los ingenieros o los expertos en espectro radioeléctrico. Tiene que ver con la habilitación del ejercicio de derechos fundamentales. Pero también el Instituto Federal de Telecomunicaciones está habilitando derechos fundamentales. Pocas instituciones en el mundo, pero muy pocas, tienen estas funciones. Por ejemplo, en materia de derecho de las audiencias, Francia tiene un organismo que es el Consejo Superior Audiovisual, que tiene facultades parecidas. La Corporation for Public Broadcasting en los Estados Unidos es el órgano que regula a los medios públicos desde 1967, bajo la ley Lyndon B. Johnson, desde de medios públicos. Y así podríamos hablar en distintas áreas. Por lo tanto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano que regula distintos procesos de la comunicación. Pero también el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al haberse pretendido, incluso se pretende todavía, porque esta iniciativa salió del orden del día en el Senado, pero no ha salido todavía de las comisiones, el pretender eliminar esta institución es poner en jaque el ejercicio de los derechos en materia de comunicación, es poner en duda a los operadores de telecomunicaciones en el despliegue de infraestructura, que por supuesto les genera un negocio, que por supuesto les permite pertenecer a uno de los clubes más importantes del mundo de desarrollo, de riqueza, pero al mismo tiempo la infraestructura digital permite habilitar derechos fundamentales, extenderlos y generar cobertura, pero además enriquecer la comunicación con distintas plataformas tecnológicas y servicios. Cada vez que se enriquece la comunicación en las redes, se habilita el ejercicio de derechos fundamentales de muy distintas formas para los ciudadanos. Entonces, esta iniciativa me parece que es uno de los ataques
sin duda más arteros, pero al mismo tiempo uno de los ataques más, con menos fundamentos, con más desconocimiento. No puedo decir que de manera torpe, porque había elementos de racionalidad jurídica en el documento que lo pretendía eliminar, pero sí debo de extrañarme por la falta de análisis y de comprensión del fenómeno, y sobre todo tratando de cambiar de caballo a la mitad cuando estamos brincando a la mitad del río, cuando estamos suscribiendo el TEMEC. Hubo una enorme presión por cambiar las leyes, como las que vimos de propiedad industrial y de derechos de autor el día de ayer y antier, y en materia de telecomunicaciones hubiera sido literalmente un suicidio, porque en el TEMEC claramente se habla de las características del órgano regulatorio de telecomunicaciones que tiene Canadá, Estados Unidos y México, y además cada uno de los países denunció a los demás cuál era ese órgano competente. Ya no había nada que hacer ahí. En el momento en que se hubiera fusionado con otra entidad tan extraña como la que proponían, hubiera existido justamente ahí sí un incumplimiento e incluso casi hasta una traición a lo negociado y denunciado en el acuerdo a nivel junto con nuestros socios, Canadá y Estados Unidos. Entonces, el ataque al Instituto Federal de Telecomunicaciones me pareció uno de los elementos que revelan de manera más transparente la falta de conocimiento serio sobre estos temas. Pero ese es uno de ellos. El siguiente es la falta de política pública en el sector digital. Yo siempre he dicho que la habilitación de derechos fundamentales en el espacio digital también tiene dos partes, la regulatoria y la de política pública. La regulatoria tiene que ver con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero la de política pública tiene que ver con lo que el gobierno hace para justamente llevar todos sus productos y servicios, los productos y servicios del gobierno, en la red. Y en este caso, las agendas digitales, las agendas de política pública, ya no tienen nada que ver con las antiguas agendas digitales que conocíamos hasta hace unos cuantos años. Hasta hace unos cuantos años, las agendas digitales más importantes en América Latina, por lo pronto, eran Vive Digital de Colombia, Argentina Conectada, Imagina Chile, el Plano de Banda Ancha de Brasil. Pero esas agendas digitales tampoco tienen mucho que ver con una nueva generación de política pública. Tampoco tendría que ver nada una nueva generación de política pública actual con la agenda digital, la estrategia digital del gobierno de Peña Nieto. Porque en este instante necesitamos política digital para habilitar cada uno de los derechos humanos, cada uno de los derechos fundamentales. Necesitamos política digital para el sector educativo, política digital para la salud, política digital para el acceso a la información pública. Y buena parte de la política digital que el gobierno no ha realizado tiene que ver con su comunicación, con la comunicación de las secretarías, de la acción pública, por supuesto de las acciones de gobierno, y eso nos permitiría comprender para dónde va, qué está haciendo, y no lo conocemos. Por lo tanto, no hacer política pública es conculcar derechos fundamentales. En el sistema garantista, en el sistema constitucional que tenemos hoy en día, un derecho fundamental necesita garantizarse, necesita tener política pública que permita su habilitación. Y hoy en día no tenemos una estrategia digital nacional. La ausencia es una acción. La ausencia de política pública también conculca derechos. Y hoy en día, este gobierno, ya estamos en el segundo año de este gobierno, y no ha presentado el programa sectorial relativo a la estrategia digital nacional. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando el presidente decía hace unas cuantas semanas que le preocupaba mucho que el Instituto Federal de Telecomunicaciones costara mucho dinero, que tenía 40 direcciones generales y que tenía comisionados que cobraban más que él, y que por eso, y que además seguían existiendo preponderantes en el mercado. A mí lo que me hubiera gustado escuchar del presidente es algo que los especialistas en metodología de la investigación, y aquí el doctor Jorge Bravo, mi amigo, es el experto en temas de epistemología, pero yo siempre recuerdo que mis profesores en la universidad comenzaban diciendo, la pregunta es la respuesta, es el camino más corto para llegar. A mí me hubiera gustado escuchar al presidente, en vez de decir, cuesta mucho,
me hubiera gustado escuchar del presidente a dónde vamos. Y ya después vemos cuánto cuesta. Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene un enorme problema, pero también tiene un enorme beneficio. Es un generador enorme de recursos para el gobierno, pero es un enorme generador de bienestar económico y digital para la sociedad. El valor del sector de las telecomunicaciones en México es alrededor de 24,000 millones de dólares. Las inversiones anuales en promedio en los últimos 7 años han rondado entre 5 y 7,000 millones de dólares. Pero al año, solamente por el IEPS, el impuesto especial, se recuperan alrededor de 5,000 millones de pesos. Y eso sin contar los cerca de 800 millones de dólares que se reciben, se recuperan al año, se cobran cada año por concepto de espectro radioeléctrico. Y el análisis de la reforma de la iniciativa para modificar al Instituto Federal de Telecomunicaciones decía en su párrafo 2, perdón, en el párrafo 1 hablaba de la extinción del IFT, ni siquiera de su evolución, hablaba de la extinción. Y en el segundo párrafo comenzaba diciendo que buscaban ahorros por 20 millones de dólares. Miren nada más lo que son las cosas, cómo comparar un beneficio económico que solamente se puede medir en el PIB y en el valor, en el PIB del sector digital en el país, para generar unos pírricos ingresos que eran 20 millones de dólares y que llevaban de paso la conculcación de derechos y dejar indeterminado el ejercicio de los ciudadanos, pero además en inestabilidad legal en la infraestructura digital. Pero además tampoco sin un plan cierto y determinado para generar cobertura. Hoy en día tampoco tenemos un plan determinado para generar cobertura. Cuando yo digo que el presidente debe ser un hombre de buena fe, entiendo que hay buena fe cuando crean la CFE Telecom y le asignan un presupuesto de 1,000 millones de pesos también de buena fe. Tenemos distintos estudios que hablan de que México puede generar una cobertura para abatir la brecha digital, la brecha de acceso en el país, que nos llevaría alrededor entre 10 y 12 mil millones, pero de dólares, no 1,000 millones de pesos. Y ese dinero lo podría obtener del sector privado si generara los cambios regulatorios del caso. Y con ello, habilitar para 40 millones de mexicanos desconectados derechos, entre otros, como el de acceso a la información pública, la libertad de expresión y todo lo que sí tenemos nosotros, que somos los que estamos conectados y que somos privilegiados por estar en eventos como en este y en otros que hemos estado en los últimos días a los que la pandemia nos ha obligado. Entonces, incluso fenómenos como los que vivimos hoy en día de transformación digital, que tiene que ver con un ejercicio pleno de derechos fundamentales, insisto, particularmente los de materia de comunicación, los tenemos unos cuantos, generando marginación digital, que es la marginación del siglo XXI. Y ya por último, en efecto, ya concluyo, también me uno a la preocupación que hace un momento generó Cristina con este asunto de materia de propiedad intelectual. Yo recuerdo en mis años mozos, hace ya muchos años, cuando comenzaba a ser un pasante de derecho, tuve el privilegio de armar el área de propiedad intelectual de la Universidad Nacional, la unidad de propiedad intelectual de la UNAM, y he podido ver la evolución de la materia de propiedad intelectual a lo largo de los años, y verdaderamente no daba crédito al ver esta materia que señaló muy bien Cristina, y de hecho yo por ahí mandé tweets y llamadas, e hice llamadas muy preocupado por este tema del take and down, ¿no? Toma y deja, que es peligrosísimo, tan peligroso como lo que sucedió en su momento con el tema de derecho de las audiencias, donde transformamos a los radiodifusores en autoridad para efecto de derecho de las audiencias. Aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Transformamos en autoridad a los operadores de telecomunicaciones y digamos un poder que no tienen incluso los mismos autores. ¿Tienen derecho los autores para cobrar regalías? Sí. ¿Tienen derecho para defender sus obras? Sí. ¿Tienen derecho a recibir el beneficio económico de su obra? Por supuesto. Pero ya la serie de distorsiones que genera este cambio, esta modificación del día de ayer me parece francamente un exabrupto y un atraco literalmente a las libertades en materia de comunicación y de inhibición a los derechos de comunicación y a la cultura. Pero bueno, yo cierro mi comentario en este instante y más bien prefiero iniciar después
un diálogo enriquecedor con mis compañeros y con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Le cedemos la palabra al doctor Jorge Bravo, presidente de la MEDI. Jorge, igual reitero, 12-15 minutos de participación. Voy a estar avisando a través del chat privado cuando se acerque el fin del tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Martín. Desde luego, gracias a la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, a la comunidad AMIC, por esta invitación, por además mantener siempre, pues cada semana, las antenas atentas a los temas de la investigación. Desde luego a Jorge Hidalgo, su presidente, y pues a los colegas que hoy nos acompañan, Ana Cristina, Jorge Fernando Negrete y José Luis, para hablar pues de algunos temas, porque en efecto la agenda que nos propuso Martín es muy extensa, lo cual habla de lo mucho que se ha hecho durante estos casi 2 años de gobierno, que precisamente pues hoy se cumplen 2 años, pero del triunfo, y ya van a ser 2 años de un conjunto de acciones muy aceleradas, muy atropelladas todas ellas, y que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información pues ha tratado de pronunciarse. No puede ser al mismo tiempo, porque un tema tras otro realmente es un desafío, no nada más para las asociaciones, sino para la investigación. Imagínense el tiempo que lleva una investigación. Temas nada más aquí se han comentado. No lo pensaba hacer, pero voy a compartir la pantalla, porque les quiero mostrar esta gráfica de algo que comentaba Ana Cristina. Si pueden ver la pantalla, logran verla, pues es una gráfica de lo que son las conferencias de prensa del presidente López Obrador, es decir, el número de visitas en YouTube, donde está el canal del gobierno del presidente. El primer pico coincide con enero, febrero, más o menos marzo, y tiene que ver con el tema del huachicoleo y con el interés que despertaron estas actividades, estas conferencias que no son nuevas, pero que sí eran nuevas en un gobierno federal, y los temas que sí han ido. Pero también vemos la caída, el estancamiento y un nuevo pico, que son estos meses de la pandemia. De hecho, la primera temporada le diría que es el huachicoleo, y la segunda temporada, que es la de la pandemia, pero ahí en medio hubo unos capítulos bastante poco atractivos para las audiencias. Y sí, la pandemia ha sido atractiva para todos. De hecho, el mejor programa o la mejor conferencia de la pandemia de la segunda temporada es cuando se decreta la fase 3 de la pandemia, pero en los otros ni siquiera logra imitar. Dejo de compartir la pantalla porque quería tocar un tema que era sumamente actual, en donde estamos viendo que no necesariamente las estrategias están funcionando, no necesariamente lo que estás implementando busca los objetivos que deseas. Coincido en que hay mucho desconocimiento. Ese es solo uno de los temas. Y Ana Cristina hablaba de los temas de libertad de expresión. Ella, mejor que nadie, sabe que 2019 fue o ha sido el año más violento para los periodistas, con 15 comunicadores que perdieron la vida. Entonces estamos hablando de una secuela, un resultado, pero que le impacta al actual gobierno. También hemos visto cómo se han reducido los presupuestos de los medios públicos que son muy ambivalentes entre sí, los medios públicos federales, donde vemos algunos pues, de un gran oficialismo, otros que buscan tener independencia editorial, todos estrangulados por muy poco presupuesto, e incluso algunos como Notimex, donde prácticamente no existe ningún tipo de brújula, ni metas, ni objetivos. También ha habido un tema del que voy a hablar un poquito más, que es el de los tiempos fiscales. Es decir, este impuesto en especie que históricamente, desde 1969, se ha cobrado a los radiodifusores, a los concesionarios de radio y televisión. Ya todos aquí en la comunidad
América conocen el decretazo pues de 2002, donde se redujeron los tiempos de 25% a 12.5% por parte de Vicente Fox. En aquella ocasión, y aquí hay que ver que cada uno de los decretazos es muy diferente. En aquella ocasión, lo que Fox quería era tener presencia en el horario estelar de la televisión. Quería mejores espacios porque la presencia del gobierno utilizando los tiempos oficiales, incluidos los fiscales, pues eran en los peores horarios. Lo que logró Vicente Fox al reducir los propios tiempos era tener presencia pues, en el horario estelar de la televisión sobre todo. Esta segunda reducción de los tiempos fiscales ahora por parte del presidente López Obrador tiene un objetivo completamente diferente, pero en ambos comparten algo, que es la relación simbiótica que se vuelve a establecer entre el poder en turno, el gobierno en turno y los concesionarios de la radio. En eso no hay diferencia. Lo que sí hay diferencia es por qué lo hiciste. Y el gobierno de López Obrador lo hizo y es muy transparente, está tanto en el decreto como en una declaración presidencial, porque la radiodifusión pasa, y cito, por un momento muy difícil. Están perdiendo sus ingresos y no hay dinero para darles publicidad. Estoy prácticamente citando lo que dijo el presidente. Es decir, incluso se contradice de algo que el presidente ha dicho desde su campaña y en su gobierno, que él no iba a condonar impuestos a ningún empresario. ¿Y saben quién es la primera industria que sí le estás condonando un impuesto, aunque sea en especie? Se llama radio y televisión. ¿Qué ocurrió aquí? Se redujeron los tiempos de 18 minutos en televisión a 11 minutos en televisión y de 35 minutos en radio a 21 minutos en radio. ¿Cuál es el problema de esta disminución de 40% en los tiempos fiscales? Pues que los tiempos fiscales no son del gobierno en turno, no son del presidente de la República, son tiempos del Estado. Ahí también están contemplados, por ejemplo, el poder judicial, el poder legislativo y los organismos autónomos. Entonces, realmente no hubo ningún trabajo como con bisturí de hacer algo con cuidado, sino que 40% lo eliminaste y por lo tanto terminaste reduciendo también los tiempos fiscales de los cuales se beneficiaban órganos autónomos como, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, pero no exclusivamente, también el Instituto Federal de Telecomunicaciones, también la UNAM, también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también el INEGI, también todos los órganos autónomos, les terminaste quitando espacios en radio y televisión por esta reducción, por congraciarte con la radio y la televisión, y además, porque como están viviendo un momento muy complicado, pues les quitas estos espacios. Pero por si fuera, lo haces en el peor momento. Es decir, en medio de una pandemia, cuando necesitas de toda la capacidad comunicativa del Estado para transmitir mensajes pues, que le sirvan a la sociedad. Es decir, para garantizar el derecho a la información de la sociedad, que es para lo que sirven los tiempos fiscales y los tiempos del Estado, pues lo haces en el momento en el que requerirías mayor capacidad de comunicación y sin embargo los devuelves, esa fue la expresión del presidente, a los radiodifusores. Entonces, vemos que es una acción contraproducente que afecta el derecho a la información, que se busca congraciarse con los radiodifusores, pero que ni siquiera sabemos cómo les va a beneficiar, porque ni la radio ni la televisión pueden incrementar los tiempos de publicidad. En la Ley Federal de Radio y Televisión están claramente delimitados los tiempos que pueden comercializar tanto estaciones de radio como de televisión. O sea, no vemos un verdadero beneficio tan directo, aunque es posible que en los próximos años instituciones como el INE y otros autónomos que acaban de perder
pues en radio y televisión posiblemente tengan que destinar más recursos para anunciar sus campañas, sus acciones o los objetivos que cada uno de ellos tiene. Entonces, esa ha sido una de las medidas, algunas de las más polémicas que ha tenido este gobierno. Ha tenido muchas. Ya se mencionó esta intentona de fusionar al Instituto Federal de Telecomunicaciones con otros reguladores, particularmente el de competencia económica y el de energía, y hay aún más acciones. Yo quisiera dedicar los minutos que me quedan para hablar de algo que tiene que ver quizá con lo que más ha impactado en este gobierno, que es precisamente la pandemia por coronavirus. Y seguramente ustedes van a recordar pues un momento estelar de la comunicación, cuando el conductor de TV Azteca, Javier Alatorre, llamó a no hacerle caso a las medidas del subsecretario de Salud, López-Gatell. Todos lo escuchamos, no porque todos escuchemos TV Azteca, sino porque fue algo que circuló, se hizo sumamente viral cuando llamaba a no hacer caso a estas medidas. Hay que recordar que el dueño de TV Azteca está en un consejo asesor empresarial que se integró desde el principio del sexenio, que no tiene ninguna estructura legal, no es una institución, pero es un consejo donde participan, entre otros, los 3 principales concesionarios de la televisión, que es Televisa, TV Azteca e Imagen Televisión. Pero además, TV Azteca ha tenido una muy buena relación con el actual gobierno. Grupo Salinas recibió sin licitación pública la posibilidad de que a través de las tiendas Electra pues se puedan transferir los programas y los beneficios sociales a los beneficiarios de los mismos. Entonces hay muy buena relación y llama la atención que el conductor de una televisora que tiene muy buena relación con el gobierno haya lanzado realmente una bomba en el sentido de no hacer caso a las medidas de salubridad dictadas ni siquiera por el subsecretario López-Gatell, sino por el Consejo de Salubridad General, que es una instancia constitucional que solamente se reúne en situaciones de extrema emergencia como la que estamos viviendo todavía, y llamaba a no hacer caso, pues porque tenía una serie de negocios, una serie de empresas que querían seguir teniendo las puertas abiertas y vender sus productos y servicios, mientras el resto de los negocios de México pues tenían que cerrar porque había instrucciones muy precisas de un confinamiento social. Entonces, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información emitimos una serie de recomendaciones para salvaguardar el derecho a la información en tiempos de coronavirus, algo que precisamente gracias a las tecnologías de la información y la comunicación logramos una verdadera cohesión social. Se aglutinó todo el país y realmente se conformó una comunidad de la información. La información es lo que más ha fluido durante estos 3-4 meses. Una verdadera sociedad del conocimiento, porque así como ahorita estamos reunidos especialistas de la comunicación, pues también se han reunido los médicos, los abogados, los ingenieros, todos para analizar precisamente estos fenómenos. Y para intentar cerrar mi participación, solamente enumeraré cuáles son estos aspectos en materia de derecho a la información. Lo primero era la jerarquía, precisamente que se respetaran a este Consejo de Salubridad General. Pedíamos transparencia. Los documentos de este consejo no se conocen, no se sabe qué se ha discutido ni qué se ha resuelto. Esto debió ser en un marco de democracia, donde supiéramos exactamente la gravedad de la situación, la gravedad del fenómeno, y se comunicara siempre con verdad. La temporalidad, que quiere decir que cualquier medida que se tomara, pues tenía que ser con carácter precisamente temporal.
en todo momento garantizar el derecho a la información. En situaciones como esta, el derecho a saber lo que está ocurriendo en una situación de emergencia era absolutamente prioritario. La certidumbre que el gobierno comunicara con mensajes completamente asertivos. No solo que comunicara, que el gobierno supiera escuchar a la sociedad, una sociedad que tiene prejuicios, que tiene miedos y que todo esto, pues precisamente surge, se coloca en las redes sociales y crece aún más. Todo esto con una visión, desde luego, de derechos humanos, de garantizar no solo el derecho a la salud, que fue muy importante durante estos meses, sino el derecho a la información. El humanismo, detrás de cada una de las estadísticas, detrás de cada una de las cifras que se han dado a conocer, hay personas que están sufriendo, algunas fallecieron, algunas están contagiadas, y eso pues no ha habido. Un rigor, un método científico detrás de toda la información, que hubiera absoluta cientificidad, pero la verdad es que ha habido más confusión. Sí, un vocero oficial, incluso por arriba del presidente de la República, pero aquí teníamos dos voceros, el doctor López-Gatell, que era el oficial, y el presidente, que intervenía en todos momentos. Mensajes eficaces que pues tiene que ver con comunicar exactamente lo que se quiere, respuestas precisas a los planteamientos de los periodistas. Creo que debió haber más comunicados de prensa y menos improvisación en las conferencias de prensa. Y ya para terminar mi intervención, mucha investigación, reproducir, como dice Ana Cristina, las conferencias de prensa. Eso no es periodismo, eso es reproducir, y por eso empecé con la imagen de las conferencias mañaneras. En nada le están ayudando al gobierno con conferencias que de por sí no se ven en el momento que están ocurriendo. El periodismo quiere decir jerarquizar esa información, verificar los datos, hacer comparaciones realmente equiparables, todo con unidad respetando la libertad de expresión y uniendo a la sociedad mexicana, que es algo que exactamente no ocurrió, y con contenidos informativos para todos los sectores sociales que estaban necesitados de saber más sobre esta situación que estamos viviendo en este momento, que es la pandemia, y que todavía no sabemos cómo se va a comportar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Bravo. Finalmente, doctor José Luis López. Sí, Martín. Sí. Muchísimas gracias, Martín. Muy buenas tardes, noches a todos los colegas que se han conectado. De entrada, pues agradecer a la MIC y particularmente al doctor Jorge Hidalgo la invitación. Es un privilegio participar y compartir este panel con los colegas que me han antecedido, y yo me voy a enfocar particularmente a participarles, a relatar pues la fallida e incómoda relación del Consejo Editorial Consultivo con la dirección de Notimex y su Junta de Gobierno, y también a aprovechar para aclarar y precisar algunos puntos sobre la renuncia de algunos de mis colegas integrantes. También quiero pues felicitar esta iniciativa a todos los organizadores que han formado parte para dar vida a este panel en el entorno mediático y comunicacional en el marco de la 4T. Y pues a mí me gustaría iniciar mi intervención con una anécdota, un suceso que pues ya tiene varios años que aconteció, pero que ilustra bastante bien la forma, la compleja relación, la ríspida, incluso a veces violenta, relación entre el gobierno, el Estado y los medios, el gobierno y la prensa, ¿no? Pues resulta que en 1787, 4 años antes de la entrada en vigor de la primera enmienda en la Constitución estadounidense, Thomas Jefferson había escrito, y cito: si me dejara elegir entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en elegir lo segundo. Sin embargo, cabe destacar que durante su segundo mandato presidencial en 1807, la opinión de Jefferson cambió sobre la prensa y señaló, y vuelvo a citar: el hombre que nunca mira un periódico está mejor informado que el que lee la prensa, del mismo modo que quien no sabe nada está más cerca de la verdad
que quien tiene su mente llena de falsedades y errores. Me parece que esta anécdota, estas últimas frases pueden suscribirla no solo el actual gobierno encabezado por nuestro presidente, sino otros presidentes, y reitero, ilustra bastante bien esta relación pues ríspida de encontronazos entre el poder del gobierno y el cuarto poder, que es la prensa, ¿no? Particularmente me gustaría centrar mi intervención en algunos momentos que se han vivido en este consejo, donde pues ha habido pues muchas irregularidades que les voy a ir compartiendo en torno a la forma en la que se empezó a trabajar con la llegada de la nueva directora San Juana Martínez. Nos costó mucho trabajo empezar a trabajar, a operar con ellos. Fue todo un triunfo haber tenido una primera sesión donde nos presentamos, y concuerdo mucho con lo que señalaba nuestro colega Jorge Negrete, de que pues entran con buena fe, con mucho desconocimiento, pero yo agregaría que con un sentimiento de revanchismo. Si no estás conmigo, si no piensas como yo pienso, pues de alguna manera no estás, y por tanto, pues te puedo alejar, no te escucho, o finalmente te hago un lado. Y lo que quiero relatar quizás suena un poco drástico, pero es una especie como de crónica de una muerte anunciada de la agencia Notimex. Como se ha dicho aquí, cada vez el gobierno le ha dedicado menos presupuesto, menos interés. Creo que también su junta de gobierno no se ha concentrado de forma seria, transparente y profesional en el acontecer y devenir de una agencia de esta importancia, que es la agencia del Estado mexicano, ¿no? Entonces, para comenzar, a mí me gustaría pues compartirles una pequeña defensa de la información entendida como un bien público. En ese sentido, nosotros desde el Consejo Editorial Consultivo de Notimex pensamos que la información, y particularmente la elaborada con rigor periodístico, es un derecho del ciudadano en plena era de la información y el conocimiento, como ya se apuntó, pero sobre todo en esta época de saturación de la información, pero sobre todo de las campañas de desinformación que estamos padeciendo y que incluso la Organización Mundial de la Salud calificó como infodemia, ¿no? Entonces, la información entendida como un bien público permite la formación de ciudadanía y mejores decisiones en democracia. No resulta una coincidencia la virtuosa relación entre la calidad de la información, la formación de ciudadanía crítica y la calidad de la democracia. La información verificada, sustentada e imparcial alienta a la rendición de cuentas y debe estar disponible para el público. Debido a que el Estado mexicano destina recursos públicos, cada vez menos hay que decirlo, para la creación y operación de una agencia de noticias de Estado, debe asegurarse, en este caso, la atención oportuna y responsable de esta apremiante necesidad de ofrecer información confiable y sin sesgos, con el mayor alcance tanto nacional como internacional. En este caso, la información que la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, proporciona debe estar a la altura de esta encomienda y además disponible para medios y ciudadanos con una visión de Estado en la que prevalezca la tarea de proporcionar información de calidad, que atiende especialmente las demandas y requerimientos informativos de la sociedad mexicana. Cabe destacar que la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado mexicano pues señala que su objeto es coadyuvar al ejercicio del derecho a la información, que aquí se ha comentado, se ha defendido, hay varios pronunciamientos sobre su defensa, mediante la prestación de servicios profesionales en materia de información al Estado mexicano y a cualquier otra persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero, con auténtica independencia editorial. Sé que me muevo en el terreno del deber ser, esto que apunto desgraciadamente no ha ocurrido, al menos en este periodo. Y también destacar que, bueno, la Agencia de Noticias del Estado mexicano cuenta con autonomía operativa y de decisión en los términos de la ley y de su estatuto orgánico para el cumplimiento de su objeto. Y también destacar que en cuanto a la política editorial, pues esta ya fue tratada y aprobada y discutida en una sesión de la Junta de Gobierno, en su quinta sesión en el año 2010, y donde se estipula que su objetivo es garantizar el derecho de los mexicanos a estar informados, así como el ejercicio del derecho de libertad de expresión y de prensa,
planteados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, basados en la realidad social, política y económica del país, así como en ejes rectores de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad informativa. Asimismo, quiero destacar que en esta política editorial se encuentra que Notimex se encarga fundamentalmente de difundir información periodística bajo los principios contenidos en su código de ética, que tuve la oportunidad de participar en su confección, pero pues no en su aplicación, para tener una congruencia con el servicio de comunicación para lo que fue constituida. Incluso aquí comentarles que la propia política editorial define el derecho a la información al estar garantizado por el Estado mexicano como una dimensión de la democracia y será la fórmula eficaz para respetar el pluralismo ideológico, entendido como la gran diversidad de ideas y opiniones expresadas por todos los actores de la sociedad. Nos parece que Notimex debe asumir ahora, ante los desafíos que plantea el actual ecosistema informativo y en el marco de la cuarta transformación, que la importancia de la información en un régimen democrático se manifiesta en un compromiso expreso para proporcionar información de calidad en cualquiera de sus géneros periodísticos que contribuya a que los ciudadanos cuenten con elementos para conocer, analizar y formarse una opinión de la realidad social, así como para tomar decisiones propias. Hemos vivido 3 momentos muy delicados en nuestro quehacer como miembros del Consejo Consultivo Editorial de la agencia y también como vocales propietarios en la Junta de Gobierno. Y todo comenzó, como muchos de ustedes ya saben, con un comunicado donde expresamos a la opinión pública la necesidad de, más que la necesidad, la demanda de realizar una investigación a fondo para deslindar responsabilidades sobre lo que ya comentó Ana Cristina Ruelas. Este tema del uso faccioso de la agencia para atacar periodistas, activistas, desde la cúpula de la dirección editorial de Notimex. Esto incomodó un poco, de hecho este comunicado, les comento, fue publicado a regañadientes por la propia agencia con un título ambiguo. Sin embargo, fue gracias a la presión de todos los consejeros y a partir de ahí, pues hubo una serie de roces con la dirección en torno a esta publicación donde demandábamos claridad, transparencia y sobre todo la intervención de varios órganos que pudieran intervenir para, pues finalmente esclarecer estos hechos. Lo que solicitábamos en el comunicado de forma precisa era que a las entidades federales competentes, reitero, investigar a fondo las informaciones referidas para esclarecer los hechos denunciados y que se deslinden las responsabilidades. También nos manifestamos en ese momento contra el uso faccioso de la agencia por cualquier instancia y refrendamos lo expuesto en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras. Lo paradójico de esta cuestión es que lo que acabo de apuntar, pues no se vive, no se defiende al interior de la propia agencia, ni tampoco es triste comentarlo por parte de su Junta de Gobierno. Otro momento también crítico fue cuando, bueno, nosotros sabíamos que venía la renovación del Consejo Editorial y entonces, previendo este escenario, para evitar que también el Consejo Editorial quedara céfalo, donde su presidente, el maestro Gabriel Torres, tenía una participación muy importante en medios y además una participación incómoda para varios personajes de la agencia, pues él ya terminaba su ciclo, además de otros 4 consejeros. Anteriormente habían renunciado otros 4 y nosotros solicitamos a todos los integrantes de la Junta de Gobierno tocar este tema en la orden del día. Ya saben que la agencia tiene una infinidad de demandas, el tema de la demanda laboral por parte del sindicato, la cuestión de la huelga que sigue ahí, la falta de pago y un conflicto muy fuerte con los corresponsales, que obviamente no es de esta dirección, se heredó de la pasada dirección y lo que se ha dicho, pues también
se ha disminuido de manera muy fuerte el presupuesto para que pueda operar la agenda. En ese sentido, pues también baja la calidad del desarrollo de los contenidos, ¿no? Es triste ver que anteriormente se sentaban a la mesa en el consejo los editores de todas las secciones, había un diálogo interesante, pero con la llegada de la nueva directora, pues era básicamente un diálogo con ella y no veíamos que aparecieran estos personajes y muchos de ellos, habría que decirlo, sin el perfil o las competencias necesarias para desempeñar su puesto de forma adecuada y profesional. Entonces, como les comentaba, hicimos esta solicitud en la tarde para que se tomara en cuenta en una sesión que se iba a celebrar el día 18 de junio, y nuestros colegas vencían el 22, entonces no tuvimos respuesta y lo que nosotros interpretamos es que no hicieron caso omiso a esta solicitud para dejar acéfalo el consejo, pero también sin una capacidad jurídica, porque quedaron, y hasta la fecha están, solo 4 consejeros de 13. Entonces no puede haber un quórum. También ahí destacar que la propia agencia quiso lanzar una convocatoria para reunir a su consejo, que no tiene esta capacidad jurídica porque solo le compete a la Junta de Gobierno. Entonces verán que hay una serie de anomalías, de falta de seriedad, donde nosotros pues no tenemos ni las condiciones ni las garantías para seguir operando esta relación, reitero, pues por parte del presidente de la Junta de Gobierno no fue bien vista, no nos respondió el correo, y a cambio anuncia que se aplaza la Junta para el día 26, donde ya nuestros colegas consejeros terminaban su periodo. Entonces, pues lo que quiero destacar es que ha habido, pues de alguna forma, un desacato sistemático a los trabajos del Consejo Editorial Consultivo, muchas irregularidades, particularmente por el abogado de la agencia, que pues no ha apoyado en ese sentido a los encargados del Consejo para llevar a cabo sus reuniones de manera regular. Se supone que el Consejo, como órgano consultivo, debe sesionar al menos 4 o 5 veces al año, al menos 4 veces. Bueno, pues resulta que esto no se cumplía, tampoco en la Junta de Gobierno se sesionaba de esta forma, y también aquí reitero, pues sí se advertía, particularmente en las reuniones de la Junta de Gobierno, un desconocimiento por el estatuto, por la ley y el reglamento con el que tiene que operar la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex. Entonces, bueno, al final de cuentas, en una reunión con nuestros compañeros consejeros, tomamos la decisión de hacer de comunicar de manera pública nuestra renuncia, como les decía, ante la falta de garantías, de condiciones de poder trabajar, y además señalar algo importante, ¿no? Fuimos muy criticados en las redes sociodigitales, donde se señalaban que nosotros cobábamos un dinero, que habíamos perdido ciertas prebendas y un montón de cuestiones sin ninguna fundamentación. El asunto es que, como ustedes saben, este es un cargo honorífico que no tiene ninguna paga, ninguna remuneración, y que básicamente el carácter del consejo es propositivo, de hacer recomendaciones, de buscar una mejora, pero ahorita, nuestros colegas, me parece que desde el gobierno federal no hay una estrategia por mejorar ciertas instituciones, ciertos medios, el tema de la CONAPRED, todo esto, sino de eliminarlas, ¿no? De disminuirlas, irlas agotando, irlas ahogando, como se ha dicho, y al final, pues terminarlas hundiendo y terminarlas cerrando. Un poco es lo que yo preveo o lo que aventuro, quizás sea trágico, con la agencia, cuando hoy en día se requiere, y lo platiqué directamente con la directora, no generar más información. Como dicen mis colegas, pues hay una gran cantidad de información hoy en día que circula por diferentes canales, tenemos acceso a una multiplicidad de fuentes, que eso es muy bueno, porque apoya en cuanto a la pluralidad y a la diversidad de acceso a la información, pero también el reto, como apunta por ahí Ignacio Ramonet, es que hay una nueva forma de censura. Ante el exceso de información es muy difícil identificar información significativa, información relevante, información trascendente. Y le comentábamos en el función de la agencia, tratar de verificar la información, de no generar más información, sino que su labor fuera esta necesidad de la verificación, de la transparencia,
de tratar de comprender, ayudar a comprender el fenómeno social, político y cultural que estaba aconteciendo a la ciudadanía particularmente mexicana. Pero pues me parece que esa intención no vino bien. La agenda de la agencia traía otros temas, y al final pues no pudimos conectar los intereses de muchos de los integrantes de la Junta de Gobierno, bueno, de los dos vocales de la Junta de Gobierno que representamos el Consejo Editorial Consultivo, y pues como les decía, es un poco lamentable y triste que una agencia que va a cumplir 50 años, donde pues ha habido varias direcciones. Quiero comentarles que yo tengo ya 8 años como, bueno, iba a cumplir más de 8 años como consejero y 4 como representante de la Junta de Gobierno, y en la anterior administración pues había un poco más de interés, al menos sesionábamos con regularidad, también éramos una voz crítica, hicimos varias sesiones con el director y con sus editores para señalar que no se estaba cumpliendo el código editorial, también ya para concluir, para hablar y sentarnos con la Defensoría de Audiencia en torno al manejo editorial en el tiempo de campaña electoral, y al final nos escuchaban, estaban todos los editores y se tomaban decisiones, ¿no? Algo que no ocurre, me parece que desde el gobierno, reitero, hay poco interés en mantener una agencia de Estado y que particularmente cumpla con lo que yo acabo de describir. Les agradezco mucho y bueno, estaré atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, José Luis. Quisiera pasar a la parte de la discusión, no sin antes hacer una breve recapitulación de lo que hemos estado discutiendo. Cuando pregunté acerca de las posiciones institucionales, de la relación entre la 4T y los medios, hubieron cosas negativas. Se destaca las buenas intenciones con las que las entra el gobierno y la forma en que pretende refrescar la relación con los medios. Hay un diálogo con los medios a través de la mañanera y ese diálogo con los medios está visibilizando ciertas narrativas y temas que antes estaban soterradas o estaban negadas, como la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Eso por el lado positivo. Por el lado no tan positivo, digamos, o que no manifiesta una clara ruptura con el pasado. Ana Cristina mencionó el tema de las mañaneras, en el sentido de que las mañaneras no parecen ser un mecanismo de rendición de cuentas. Eso es lo que se dice en las mañaneras, no se puede verificar a través de otros mecanismos, lo cual ya se había ganado en años anteriores y ahora parece que hay un tema de opacidad. Desde esas mañaneras se polariza y se descalifica a quien está en contra de las medidas del gobierno, se desarrolla un estigma contra los periodistas, además de otros elementos, hostigamiento en redes por el tema de Notimex, una agenda de colonización de Internet y una presupuestación que sigue siendo arbitraria, como lo era antes, nada más que ahora aparecen ser otros medios los beneficiarios de esta arbitrariedad en la presupuestación. El doctor Jorge Negrete nos contó sobre todo respecto al ataque a las instituciones como el IFETEL y el hecho de que se hacen propuestas con un desconocimiento técnico de qué van ese tipo de organismos y cómo ese tipo de organismos pueden generar derecho a la información, además de una falta de política digital de parte del gobierno. Jorge Bravo mencionó algunos rasgos o elementos importantes, unos medios públicos desiguales, con bajo presupuesto, con líneas editoriales en ocasiones oficialistas, o donde no parece haber una línea editorial muy establecida, la cesión de los tiempos fiscales, el intento de fusionar a la IFETEL, y una pandemia que es manejada de manera comunicacional con un desempeño pobre, creo, en el sentido de que no se transparentan las decisiones y no ha habido una eficacia en el caso de los mensajes. Y el doctor José Luis López mencionó una especie de, mencionó con mucho detalle desde las entrañas el problema de Notimex, y hay dos observaciones. Uno, una especie de ánimo de revanchista en esa institución y una exclusión del disenso. Y lo otro es la desprofesionalización de Notimex y la falta de formas democráticas para procesar los conflictos. Frente a esto, tengo algunas preguntas para los participantes. Me gustaría saber qué quisiera contestar. Tengo que ser selectivo en estas preguntas por el tiempo, entonces cogí unas que me parecían más relevantes para el perfil de los participantes. Primero quisiera mencionar, Vivian Romeo dice, en su opinión, ¿es posible afirmar que de manera general
¿La 4T vulnera el derecho a la información de los mexicanos? Esa es, digamos, una pregunta panorámica general. La repito, en su opinión, ¿es posible afirmar que de manera general la 4T vulnera el derecho a la información de los mexicanos? No sé quién le gustaría contestar esa pregunta, como una valoración panorámica de todo lo que hemos estado hablando, tal vez. Jorge Negrete, no sé si quiera comentar, responder esa pregunta. Ya me comprometiste. Primero eran las damas, yo estaba esperando. A ver, aquí, así como comencé hace un momento diciendo que reconozco que debe de existir muy buena fe en el gobierno al tratar estos temas, debo de decir con claridad que la buena fe no exime responsabilidad. Se puede cometer ilícitos e ilegalidades, actos ilegales de buena fe, y claramente el nivel de provocación en las distintas áreas que integran el derecho a la información, a ver, es que el derecho a la información es como una cebolla, ¿no? Tienes una capa y luego otra y otra y otra y distintos enfoques. Luego hay temas transversales. Y el efecto dominó del mal manejo del derecho a la información y sus distintas áreas, como la libertad de prensa, acceso a la información pública, etcétera, sin duda tienen uno de los más de ellas se dan como si fuera una caída de naipes, ¿no? Golpeas en un naipe y caen automáticamente 20 o 30, ¿no? Y parece que no se dan cuenta. Lo interesante de que nos hayas invitado es que por eso están distintos enfoques de violación a derechos en el sistema mediático y en las libertades en materia de comunicación en el país. El hecho de inhibir la opinión pública, el hecho de censurar de manera indirecta a los medios, por ejemplo, los medios públicos, censurarlos, exactamente lo mismo que hiciste en materia de salud. Si tú le quitas el presupuesto a los hospitales y al sistema de salud, pues estás violando los derechos fundamentales. Que el Tren Maya no es un derecho fundamental. La deuda de Pemex no es un derecho fundamental de los mexicanos tener que pagar esa deuda, ¿no? Pero sí es un derecho fundamental el presupuesto de los la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del INE, del INAI, de estos órganos del IFT, de estos órganos que habilitan derechos fundamentales. Entonces, sin duda alguna, hay un muy mal manejo, muy irresponsable manejo en la gestión y en la habilitación de derechos en materia de comunicación en todas sus dimensiones. Sin duda alguna, yo creo que sí. Muy bien. ¿Alguien quisiera añadir algo a esta posición? La pregunta era si, en conclusión, digamos, a nivel panorámico, si la 4T vulnera el derecho a la información de los mexicanos. Y Jorge Negrete opinaba que hay un desconocimiento y un problema de desempeño. Y eso se traduce en última instancia en esto. ¿Sí, José Luis? Sí, Martín, abonando a lo que comenta Jorge, me parece que una palabra que puede caracterizar el actual sistema de comunicación del gobierno es la improvisación. Al menos fue lo que un servidor advirtió en el trabajo de Notimex.
porque pues yo nunca conocí un plan de trabajo bien articulado, cuál era el objetivo alineado al reglamento y a la misión que tiene la agencia. Y destacar que no necesariamente un buen periodista, y creo que eso ocurre no solo en los medios públicos, sino también en los medios privados, destacar que no solo un buen periodista es un buen administrador. Entonces creo que también se carece de estas competencias administrativas en muchos de los medios públicos, donde se colocaron a buenos periodistas o periodistas que hacían buen trabajo de investigación, sin embargo no tenían capacidad de gestión administrativa, capacidad de gestión política para manejar los conflictos internos al interior del medio. Entiendo que la transición de un gobierno a otro con nuevos actores comunicativos pues problematiza la situación, pero habría que tener estos perfiles para que hubieran dado causa a una transición pues más sana, más articulada, respetando los marcos jurídicos y normativos de estos medios, ¿no? Y particularmente en Notimex, pues no aconteció esto. Reitero, creo que sí habría que tomar en cuenta que se requiere de una mejor profesionalización de los que están a cargo de estos medios públicos. No quiero generalizar, no conozco todos, pero es como ese sentimiento de improvisación, de llegar al puesto, no saber muy bien qué hacer, o tener, o a lo mejor no saber qué hacer, sino llegar con un concepto diferente. Esta agencia es mía, yo voy a hacer lo que me venga en gana, no hay a quien escuchar. Existe por ahí un consejo que es ni los escucho ni los veo, y más bien es desde una posición individual en la que voy a operar este medio que tiene recursos públicos. Entonces yo creo que también por esta falta de desconocimiento, de alguna manera genera esto que acabo de señalar, ¿no? No saber por dónde moverte, y está el marco, pero no se atiende porque no se conoce de entrada, ¿no? Eso es lo que me gustaría compartirles. Gracias. Gracias, José Luis. Hay un comentario que me gustaría compartir en relación a una observación que Ana Cristina hizo en cuanto a que se parecen reeditar las formas antiguas de control de los medios bajo un discurso nuevo, bajo una pátina nueva. Y José Luis Palacios comenta, dice, Notimex, semillero de periodistas, ingresé en 82, salí en 89. Dice, las mañaneras tienen una gran asistencia de jóvenes que se sienten periodistas, pero son más bien colaboradores, no permiten cuestionamiento o críticas al presidente, además de que el presidente selecciona para darles la palabra. Así que no es fácil, conoce a los periodistas incómodos. No sé si Ana Cristina tuviera compartir esta observación, y esta observación también se pudiera tomar como un rasgo respecto a una visión general de la 4T respecto a los medios o la comunicación e información pública. Bueno, yo creo que hay responsabilidades desde todos los lados y creo que es importante reconocerlas. En principio creo que en México nos ha faltado mucho una corresponsabilidad de los medios de comunicación con los periodistas, en el sentido no solamente visto desde la seguridad, que es el tema en el que se enfoca el artículo 19, pero también, como lo mencionó Jorge, con la ética y con las audiencias. Es decir, nos hace falta más periodismo capacitado, más periodismo profesional, sin dejar de reconocer que existe periodismo no profesional. Y eso es algo importante porque en un país como el nuestro, en donde el Producto Interno Bruto es tan bajo, en donde existe una precariedad tan alta para el ejercicio periodístico, no podemos esperar que en las comunidades más alejadas el periodismo profesional llegue. Muchos periodistas se hacen periodistas porque precisamente no hay quien provea información en ciertas comunidades del país, y eso es importante reconocerlo. Creo que también es importante reconocer que en México no estamos educados a un debate real, es decir, estamos acostumbrados a nulificar al que trata de debatir y al que trata de escudriñar sobre la actividad nuestra. Y eso es precisamente lo que sucede en las mañaneras y lo que sucede con cualquier funcionario público de este gobierno y de los gobiernos anteriores. Pero quiero hacer un recuento de lo que sucedía en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Él no tenía la voz y él no era quien estigmatizaba directamente a la prensa. Pero cada vez que se asesinaba un periodista,
Campa o algún funcionario público de alto nivel, decía que lo mataban porque estaba en un mal momento, en un mal lugar con malas personas. O sea, había una criminalización y una narrativa que decía que la prensa estaba vinculada al crimen organizado y que por eso le pasaban las cosas que le pasaban. Esa narrativa era la que abonaba la impunidad. Finalmente a nadie le gusta pensar que le pasan cosas malas a los buenos, y por eso para nosotros era muy fácil decir, ay, bueno, pues lo mataron así, y entonces no nos importa tampoco saber si había una causa más allá que tiene que ver con la información que está investigando el periodista que pudiera dar lugar a que le mataran. Esa es una cosa importante. El único caso en el que Peña Nieto en su momento se pronunció sobre la prensa fue en el caso de Pegasus, ¿no? Y amenazó a quienes hicimos esa investigación, entre ellos Artículo 19, también lo hizo de la misma manera. Es decir, históricamente, ¿no? Y esto, bueno, si nos remontamos a 1970, igual, ¿no? Se recordarán el famoso dicho del no te pago para que me pegues, que es el típico, ¿no? Pero si ustedes, hay el informe pasado de Artículo 19 que se llamaba Democracia Simulada. Ahí se señala tal cual la cultura de la maquinación y del engaño, que ha sido la parte de la vida de la relación entre el gobierno y la prensa históricamente. Es decir, una cultura en la cual vale más comprar a los medios que hacer un buen gobierno. Entonces, creo que en esa disputa, es en la disputa en la que se encuentra el periodismo. Y desafortunadamente, el caso de los medios públicos, como bien lo mencionó José Luis, pues tampoco ha sido un caso en el cual los medios públicos hayan cumplido con los estándares internacionales que dicen, por ejemplo, que todo lo que no publican los medios comerciales, porque los medios comerciales al final lo que buscan es dinero, lo publiquen los medios públicos. Por ejemplo, darle voz a la diversidad, ¿no? Tener espacios en los cuales reconozcamos que México es un país pluricultural, que existen diversas lenguas indígenas, que tenemos comunidades fuertes de colectividades de LGBTIQ. Tampoco ese trabajo lo han hecho, ¿no? Pero no lo hicieron antes y no lo están haciendo ahora. El problema para mí ahora tiene que ver con una expectativa y con una retórica del presidente y de su gobierno de decir que las cosas son diferentes cuando no lo están siendo. Es decir, el arsenal que existía en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón para atacar a la prensa, lo están capitalizando y están creando más armas para atacar a la prensa. Es decir, y esto es algo que está sucediendo todo el tiempo, ¿no? O sea, desafortunadamente, lo que vemos es que al final, cuando llega un gobierno, ve, ¿no? En la charola todo el tipo de armas que se pueden encontrar para atacar a un periodista, para atacar la expresión, y se hace de ellas y las convierte en algo mucho más sofisticado. Es decir, y eso es cada gobierno y es algo distinto. Y creo que eso es lo que estamos viendo ahorita. Lo que está sucediendo con San Juana Martínez en Notimex es precisamente ese caso, ¿no? Es un caso en el cual el hostigamiento se transforma de la vida tangible a lo digital, porque es el mismo mundo en el que vivimos. Y te hace sentir, te provoca no una muerte física, una muerte social. O sea, como periodistas, el tratar de desblindar al periodista de su audiencia, el tratar de quitarle y de arrogarle la calidad de periodista, es una forma muy eficaz para mandarlo al ostracismo, para aislarlo y para despojarlo de su vida social, es decir, de su participación en el espacio cívico, de lo que hace normalmente. Y creo que eso es lo que nos tiene que preocupar, ¿no? No creo que la discusión radique en quién es periodista y quién no. La discusión radica, para mí, en cómo, en la falta de trabajo desde el lado de los periodistas, de un trabajo ético, de conformarse con los estándares, de realmente garantizar un periodismo independiente, plural, etcétera, reconociendo que no hay periodismo objetivo, ¿no? Porque cada quien voltea la cámara donde quiere voltearla. Y eso es importante también decirlo. Pero sí reconociendo que necesitamos esa pluralidad, o sea, es decir, necesitamos quien voltea a ver la parte de la protesta que tiene que ver con quienes protestan y la parte de la protesta que tiene que ver con quienes reprimen. Esas dos son verdades, pero necesitamos verla. El problema es que aquí uno nullifica al otro y eso es lo que no podemos permitirnos como audiencias. Muy bien.
Muchas gracias. Jorge Bravo tiene un comentario, pero antes el doctor Jorge Negrete tiene que asistir a otro compromiso. Entonces, le agradecemos mucho su participación con nosotros. Luego Jorge Hidalgo estará enviando un reconocimiento. Pero muchas gracias, doctor. Jorge Bravo, si quisieras apuntar. Gracias. La verdad es que es muy interesante la pregunta y a la vez es fácil responderla. Pues no, la 4T no busca erradicar el derecho a la información. Creo que es algo que podemos decir. Eso no significa que el afán de control que busca este gobierno no lo haga cometer atropellos. Y eso sí lo ha estado haciendo en varias ocasiones. Y como estamos en la comunidad AMIC, pues no podemos sino ser muy claros en el análisis. Todos los avances democráticos, toda la creación de instituciones y los logros en términos de derecho a la información han tenido también un trasfondo político, un trasfondo de legitimidad de quienes los han implementado desde que se incorporó en la Constitución que el Estado garantizará el derecho a la información, desde los años 70. Cada institución y cada logro ha tenido un afán de legitimidad, sobre todo durante los gobiernos priistas, pero no exclusivamente. Pero el actual gobierno le sobra legitimidad, o sea, no quiere legitimidad porque le sobra, porque la ganó en las urnas y no tiene necesidad de hacer cambios que maquillen la realidad política, como han sido muchas de las instituciones democráticas que se han ganado y que este gobierno ha sabido cuestionar por sus fallas. Este gobierno es muy bueno en identificar el hilo más delgado de las instituciones. Eso no quiere decir que deban desaparecer, pero ha sabido cuestionarlas. El problema es que se parece a otros gobiernos donde no ha sabido dejar atrás y guardar en una oficina los actos de campaña y ejercer actos de gobierno. Hay una mezcla todavía entre la campaña y el gobierno. Y es paradójico, cuando se presentaron las conferencias de prensa, el presidente dijo que eran para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión. O sea, ese era su objetivo. Y al mismo tiempo ataca a los periodistas, al mismo tiempo no le gusta que se le critique, al mismo tiempo dice con nombre y apellido a los medios que claramente lo incomodan y está haciendo exactamente lo contrario que sería su objetivo. Entonces, creo que hay una concepción ideológica del derecho a la información. Es difícil explicarlo y analizarlo porque los personajes que hoy están en el poder fueron oposición. Hace 2 años fueron oposición y avalaron muchos de estos cambios que hoy incluso están tratando de destruir o de eliminar varios de ellos. Entonces, la verdad es que es una reflexión mucho más profunda. Yo no creo que quieran acabar con el derecho a la información, pero no creo que tengan la concepción que yo tengo o de cualquiera de nosotros del derecho a la información. Creo que es una concepción muy distinta, no teórica, no de un canon, pero sí muy ideológica, y eso es lo que creen. Pues ellos tienen otros datos. Muy bien, Jorge. Pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Voy a tener que concluir con esta conversación y pasar el micrófono a Jorge Hidalgo. Les agradezco mucho, Ana Cristina, José Luis, Jorge Bravo, por sus comentarios y reflexiones en este espacio académico. Jorge. Y claro, y yo, bueno, pues en nombre de todos los miembros del Comité Ejecutivo de la MIC, también quiero extender un reconocimiento y un agradecimiento a quienes estuvieron el día de hoy aquí colaborando con nosotros. En particular, quisiera también señalar que este no va a ser el primero de los paneles que vamos a tener para seguir analizando el entorno mediático y comunicacional en el marco de la Cuarta Transformación. Este es el primero y por ello también quiero agradecerles en primera instancia a Ana Cristina Ruelas por su participación, a Jorge Fernando Negrete Pacheco
México, quien tuvo que salir, como bien decías, Martín, hace unos segundos, a otro panel que ya se le empalmó con esta sesión de reflexión. También al doctor Jorge Bravo, que el día de hoy nos acompañó en representación de la MEDI, que también como miembro de nuestra asociación, al doctor José Luis López Aguirre, quien estuvo conversando, y también, pues, obviamente, el gran trabajo que hizo el doctor Martín Echeverría hoy en la moderación. Muchísimas gracias, Martín. Creo que para todos ha sido no un tema fácil, como bien decían, de entender por toda la complejidad que tiene, pero gracias a sus colaboraciones, sus comentarios, hoy tenemos una panorámica más clara y justo la próxima semana vamos a estar también conversando sobre este tema. Nos van a acompañar el doctor Manuel Alejandro Guerrero Martínez, director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, el doctor Francisco Aceves de la Universidad de Guadalajara, el doctor Hugo Sánchez Gudiño del departamento también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la FES Aragón, y el doctor Francisco Javier Vidal, profesor de Ciencias Políticas del UNAM, para conversar sobre esta temática y seguir ampliando sobre todo esta reflexión y este diálogo sobre lo que está ocurriendo en la agenda de trabajo en materia de comunicación de este gobierno y la cuarta transformación. Muchas gracias a todos, gracias Ana Cristina, gracias Jorge, y gracias a José Luis, gracias Martín por su participación el día de hoy. Creo que para todos fue muy gratificante escucharlos, siempre es un gusto platicar con ustedes, tenerlos aquí y bueno, pues los miembros de la MIC que nos están acompañando también hoy como audiencia, pues bueno, les envían un saludo, una felicitación. Gracias a los que nos siguieron a través del live stream y que tengan una excelente noche. Gracias, Jorge, a todos.